Muy buenas tardes a todos. Le damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es miércoles, ombliguito de la semana. Hoy se inicia el año nuevo chino. Y aprovechamos pues la oportunidad para felicitar a todos los chinos, principalmente a aquellas personas que están muy relacionadas a nuestra familia, a la familia Ji. Felicidades a todos. Bueno, el día de hoy, señores, nos vamos a un mundo muy profundo, muy fuerte, muy difícil, muy complejo, y nos vamos al mundo de los cuerpos de la trata y la explotación de personas. Para tratar este tema tan difícil, tan fuerte, tan profundo, tenemos una invitada muy especial para nosotros. Desde Argentina nos acompaña Sara Gabriela Burgos. Ella es psicóloga social con un diplomado en promoción y protección de derechos. Es una persona que realmente tiene una gran experiencia en este tema, y por esa razón vamos a compartir esta tarde con nuestra querida Sara Gabriela. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Buenas tardes, ¿cómo te va, Cris? Un placer saludar a la audiencia de la República Dominicana. Muy bien, mi corazón, para mí pues un gran honor tener esta tarde la oportunidad de poder compartir contigo. Sara, hoy tú nos traes un tema muy profundo, muy fuerte. ¿Cómo me defines la trata de personas? Bueno, la trata de personas, como bien dice el título, Cris, es cuáles son los cuerpos de la trata, ¿no? A quienes explota este delito que empezamos diciendo que es un delito que muta constantemente, que se adapta a las situaciones sociopolíticas, socioeconómicas, geopolíticas de cualquier y actúa en cualquier parte del mundo, no tiene fronteras, no conoce de ideologías políticas, religiosas. Y la trata a nivel internacional está definido como la captación de un ser humano que luego de trasladarlo, que hay alguien que lo recepciona en alguna parte del mundo con una sola finalidad, que es explotar a esa persona, esclavizar a esa persona, denigrar a esa persona y convertirla en una mercancía. Punto de vista, Sara Gabriela, ¿qué hay detrás de una persona, de un sujeto, pues que se dedica a hacer esto? Eh, la trata de personas tiene sobre todo como finalidad, como objeto, comercialización de un ser humano, ¿no? Es muy difícil también desde la psicología encontrar patrones comunes, lo que se llamaría una patología de estas personas, realizan actos de violencia aberrantes hacia la dignidad del ser humano. No, a veces uno o la gente llega a pensar que quienes venden seres humanos en el siglo XXI, en el año 25, deben tener una patología, psicopatología o alguna perversión. Y no es así. Son personas neuróticamente comunes como nosotros, que influenciados por el sistema capitalista en el cual nosotros existimos, nos movemos, hacen al otro, a otro ser humano, objeto que sea vendible, que sea negociable. Yo decía que la trata es un delito muy particular, es el único delito en el mundo que tiene la capacidad de adaptarse y de mutar. Nosotros antes de la pandemia, antes del COVID-19, nunca hablábamos
proxenetas buscaban a víctimas en las redes sociales. Después de la pandemia surgió lo que es el grooming con la trata y explotación de personas. Los proxenetas, estas redes criminales del mundo físico, transmutaron hacia la virtualidad. Por eso es un delito extremadamente complejo, porque es multicausal, y las personas que están dentro de estas redes muchas veces son personas que tienen familia, son personas que ocupan un cargo dentro de un sistema, son una profesión. No diría, jamás me imaginé que estaría dentro de una red de trata de personas. Hace una semana atrás, anunció el caso de más de 127 niños que eran explotados sexualmente por una secta ortodoxa ahí en Guatemala. Formas de trata. Sara Gabriela. Hay, las formas de trata ha ido evolucionando de acuerdo como evoluciona también la sociedad. Las explotaciones, las modalidades más conocidas fueron siempre la explotación sexual y la explotación laboral. Luego empezó el cambio de edad, la moda humana hizo también que surgieran, que emergieran nuevas formas, nuevas modalidades de explotación, y se vio esto en el matrimonio forzoso. En muchos países, uno de ellos es Rumania, otro es África, que se obliga a una persona a casarse con alguien de Arabia Saudita, algunos países del Bajo Oriente. Después tenemos la modalidad de la edad, que se dio en menores de edad como en adultos mayores, las personas que a veces encontramos en la calle mendigando y que detrás hay alguien que lucra con ese cuerpo, que obliga a ese cuerpo a exponerse a la lluvia, al sol, para conseguir pesos, y nosotros como sociedad a veces colaboramos en eso, porque le damos una moneda, le damos un billete, y no nos preguntamos nunca quién está detrás de ese mendigo. Tenemos la modalidad que surge en últimos años, que es más del grooming y la trata de personas. El grooming está caratulado como el acto de que alguien consigue abuso sexual y luego lo vende de formas pornográficas o plataformas pedófilas. Después tenemos la modalidad de las organizaciones coercitivas, que son estas organizaciones que actúan como sectas en un país. ¿De qué se valen estas organizaciones? De la vulnerabilidad emocional de una persona, en donde hacen como protagonista a Dios, ¿no? Que Dios le pide que hagan determinados actos, y en esos pedidos ocurren estas violaciones masivas, ocurren abusos sexuales a menores de edad, estos abusos a mujeres. Luego tenemos el delito de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada, que nace como un acto loable de que alguien pueda alquilar su vientre para gestar una vida y luego dársela a otra. O sea, vender a un gestaste por 9 meses, lo terminás vendiendo a través de contratos que se realizan, que es un tema que va creciendo en un mundo extremadamente narcisista, ¿no? En donde muchas mujeres embarazadas, pero por no maltratar a su cuerpo terminan alquilando otros vientres, o bien la mujer no quiere tampoco adoptar. Y por último, se llama la extracción de órganos, ¿no? La venta de órganos, que generan los países pobres, terminan vendiendo, personas terminando sus órganos para pagar deuda, para poder sobrevivir. ¿Y quiénes compran estos órganos? Los países más ricos y aquellos países que no tienen regular marco legal la prohibición de la venta y compra de órganos, como se dio también en la pandemia. Más allá que en la Argentina no tenemos una ley que se llama que coordina todos los
trasplantes de los órganos. En el tiempo de pandemia existían avisos en las redes en donde alguien buscaba plasma, por ejemplo, y nosotros por ley tenemos prohibido vender alguna parte de algún fluido de nuestro cuerpo. Esas son las modalidades que van emergiendo de acuerdo a cómo la sociedad va evolucionando. Sara, en este sentido. No escuché la pregunta, ¿Qué disculpa, Cris. papel juega, Sara, la educación en ese sentido? Es fundamental la educación, pero no la educación que a veces no podemos decir la educación formal o la educación sistemática, sino la educación en la ciencia y en la empatía de toda la sociedad. Por ejemplo, ustedes, República Dominicana, tiene la ley contra la trata de personas del 2003, que es la ley 137, es una ley que tiene muchísimos baches legales. Uno de ellos es que se ha pedido, sé que se han enviado 2 proyectos al Congreso Dominicano, en donde pide el análisis de esa ley, la reformulación y la reactualización de esa ley. Inciso, creo que de esa ley, el número 3, en donde la República Dominicana, para condenar a alguien o para considerar que hay trata de personas en los menores de edad, exige que se pruebe la fuerza, la coerción y la violencia de estos actos. Eso es terrible, no puede en el siglo XXV seguir una ley en donde la víctima tenga que demostrar que sí fue violada, que existió un fraude, que el fraude se lo conoce como el engaño, ¿no? Famosas dominicanas, por ejemplo, que salieron de tu país y llegaron a Argentina en el 2013 y fueron explotadas sexualmente tanto en Bariloche, en Mendoza, Buenos Aires. Las ganas en su testimonio expresaron que ellas habían sido engañadas porque ellas venían a trabajar como domésticas al país. Luego, en el 2022, también se hace respeto de mujeres dominicanas cuando uno lee los expedientes, las declaraciones, son ya a trabajar. Vos imaginate lo difícil que es para un adulto probar de que fuiste defraudado, que es fraude, engaño y coerción, y la ley de ustedes pide que un niño pueda probar eso. Entonces me parece fundamental que la sociedad, las diferentes instituciones dominicanas puedan exigir al Estado modificar ese artículo en el que se destituya la figura de que se tiene que demostrar coerción o consentimiento, porque una persona, el engaño no te permite, frente a la vulnerabilidad emocional y económica, una persona no puede ver si existe, porque la confianza se pone en el otro. Sara, esa parte tan interesante que acabas de compartir con nosotros, lo relacionado al engaño, a que hay personas pues que pues salen de su país pues creyendo que van a trabajar y realmente la realidad es otra. Desde tu experiencia en esta área tan interesante, ¿cuáles serían esas banderitas rojas, esas alertas que quizá alguien puede tomar en cuenta para poder pues caer en este tipo de situación? En primer lugar, yo insto a toda la población, tanto argentina como de todo el mundo, que tenemos una sociedad empática y no tan individualista. Por movilidad humana, debido a los constantes conflictos globales que estamos viviendo, va a ser algo muy común entre nosotros. Entonces, no hay ya indicadores claros como uno diría, che, no te vayas a tal país, hay esto, vamos, emigremos a otro lugar. Las situaciones políticas, los conflictos militares, los conflictos climáticos nos van a impulsar a movernos, y en esa movilidad humana nosotros tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros, en primer lugar, no caer dentro de estos procesos, de estas organizaciones criminales.
y también cuando se quiere salir del país, poder recaudar la mayor cantidad posible de datos de a dónde voy, con quién voy, quién va a quedar como un vínculo entre mi vida y yo, cómo consigo ese trabajo. ¿Es real ese trabajo? Porque comprendo en la desesperación económica y en la vulnerabilidad emocional que a veces viven las personas, es muy difícil poder tener en toda esta información, pero siempre hay alguien que puede buscar la información por esa persona. Por eso es importante poder ver de una forma integral, prestar atención de manera integral. ¿Para qué? Para que no caigamos en estas redes criminales, para poder juntos luchar contra estas mafias que lo único que hacen es denigrar la dignidad de una y explotarla hasta el límite. Cuando terminan de ser explotadas, son tiradas a un zanjón o dejadas al borde del camino. Esa parte, y te lo voy a relacionar entonces, Sara, con indiferencia hasta cierto punto. Esto puede ocasionar el hecho de que esto se mantenga de forma eterna en las sociedades. Persona, yo siempre, doctora, desde tiempos remotos, con otras modalidades, ¿no? La explotación, lo vemos en Egipto, lo vimos en la cultura griega, que existían los esclavos, Argentina también recibió esclavos. Es un delito que va mutando y en la medida que las comunidades se desarticulan, la sociedad deshumaniza, el delito tiene mayor capacidad de crecimiento. En un mundo en donde los conflictos globales y nacionales van afectando la economía de la zona, van creando un caldo de cultivo para que el delito siga siendo y siga fortaleciéndose. Por eso es sumamente importante no solo el conocer el modo operandi de estos crímenes organizados, sino también de exigir las públicas que puedan resguardar al ciudadano de un país. Por ejemplo, ustedes, la República Dominicana, en el 2022, ustedes fueron, hay una instancia que Naciones Unidas evalúa a todos los países para poder dar determinados créditos financieros. Cuando uno está en un nivel muy bajo, de Estados Unidos es como que llama la atención y no da los préstamos que necesita el país. Por ejemplo, ustedes 22 en el informe que se presentó a la ONU estaban en el nivel 2. Ya en ese momento se le exigía al gobierno de República Dominicana que pudiera rever la ley 137 tiene, que pudieran ustedes trabajar en la persecución y sanción de este delito, que pudieran también ustedes a instalar y a practicar la restitución integral de las víctimas y coordinar con los diferentes gobiernos, o sea, cómo proceder frente a este delito. Si bien, y ahora se les solicitó a Estados Unidos, debido a que no realizó la República Dominicana ninguno de estos pedidos, de estas sugerencias, de estos requisitos a Naciones Unidas, se les pidió bajar de niveles. Han hecho también, el República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo en el 23, ustedes a primer refugio para personas, específicamente para personas víctimas de trata y explotación de personas. También tuvieron un cierto número de condenas de traficantes y también crearon la recopilación de datos, ¿no? Esos son avances pequeños, pero muchísimo. Y al ser un país extremadamente hermoso en los geográficos, la República Dominicana, se pide también al gobierno nacional que sobre todo Puerto Plata, creo que fue considerado la ciudad del ecoturístico,
se pueda hablar de nuevas formas de control, sobre todo de los turistas que llegan a ese lugar. ¿Para qué? Para evitar los abusos a menores de edad, porque no existe la pornografía infantil. Ningún menor de edad es un actor pornográfico. Lo que existe es el abuso sexual infantil. Y eso es importante también que el Código Procesal Penal de la República Dominicana empiece a reflexionar, a elaborarlo, porque no hay pornografía infantil, existe un abuso sexual infantil. Es muy delicado, peligroso, fuerte, profundo. La venta de órganos. ¿Qué tú me puedes decir sobre esto? De órganos en otros países como ustedes, por ejemplo, donde no tienen una regulación, eh, de una forma ilegal se produce, ¿no? Y es terrible porque uno ve ahí hasta dónde el ser humano puede llegar, tanto de la red, de un como de la persona que decide vender sus órganos. Muchas veces vende un riñón para poder salvarse de una deuda o bien para que su familia pueda vivir. Y esto depende mucho de las políticas de Estado que se vayan gestando en cada país. La República Dominicana es muy rica en muchas actitudes, al igual que en Argentina. La corrupción ha ido creando grietas muchas veces que son insalvables, sobre todo la grieta de la cultura, esta grieta en donde antes éramos un país comunitario y hoy estamos pasando a un país extremadamente individualista, buscando y creyendo ser como queriendo Estados Unidos. Cada país tiene que buscar y recobrar su identidad. Tanta pobreza, vender un órgano a veces se naturaliza en algunos países, como son sobre todo en los países asiáticos. ¿Cuáles son esas diferencias que hay con relación a lo que es la ley allí en Argentina versus República Dominicana? ¿Qué diferencias tú has observado? La diferencia sustancial que he observado es justo nosotros, por ejemplo, no la ley 26.864 de la Argentina, nosotros no necesitamos que la víctima pruebe que hubo coerción en el acto, no necesitamos que la víctima pruebe nada, simplemente la ley cuando la víctima denuncia pasa a ser víctima. Y la ley que fue, nosotros tenemos una ley desde el 2008 que tuvo una modificación en 2012 y en esa modificación se ampliaron los derechos de una víctima. También se sacó el tema de que la víctima tenía que demostrar que hubo un engaño, que hubo fraude, que hubo coerción. Ustedes todavía siguen teniendo. La otra es que no, ustedes han implementado también un plan se ha creado un plan de acción, sobre todo el área del Ministerio de la Mujer, que la República Dominicana ha refugiado en los últimos tiempos muchísimas víctimas de trata y explotación de personas. Ustedes tienen este refugio que está capacitado para las víctimas. Nosotros en la modificatoria ampliamos el derecho, los derechos de la víctima que ustedes todavía no lo tienen. Esas serían las diferencias sustanciales, porque después el concepto de trata de persona es muy, muy amplio y es para todo el planeta, ¿no? También la diferencia está que ustedes tienen, por ejemplo, en las sanciones que han hecho en el 23, las condenas, las sentencias que se han dictado, la mayoría tienen entre 10, 15 y 20 años de estos tratantes. Nosotros en la Argentina eso debemos modificar porque las condenas no superan ni los 10 años. También otra diferencia es que nosotros dentro de la ley de trata de personas hemos incluido lo que son organizaciones coercitivas y lo que son, por ejemplo, grooming y de trata y la restitución económica. Sin embargo, ustedes todavía no tienen eso dentro de la ley.
A nivel psicológico y emocional de una persona que ha vivido este tipo de situación de trata? Es, siempre digo, ¿no? Cuando nosotros rompemos un vaso de vidrio, volver a reconstruir ese de vidrio nos puede llevar toda una vida. Cuando una persona es víctima de trata y explotación, y explotación, el proceso del trauma y del post-trauma lleva toda. ¿Por qué? Porque en primer lugar la persona tiene que volver a identificarse con su más íntimo, en su más íntima psiquis, que es el yo, ¿no? La trata de personas en cualquiera de sus modalidades termina ultrajando la identidad de la persona. En explotación laboral o explotación sexual o en el grupo, la víctima nunca tiene su propio nombre, adquiere otro nombre de acuerdo a dónde va a estar, a quién lo van a vender. El robo de identidad es terrible, volverse a reconocer como persona, volver a recuperar la confianza en el otro, volver a armarse como ser humano, lleva a las víctimas toda la vida, porque quedan traumas muy, muy difíciles de procesarlos, porque no es lo mismo que tu marido te golpee o una persona te golpee de violencia de género, que seas prostituida, vendida o abusada sexualmente en un día por 30 personas. No es como tener un trabajo en donde te paguen lo mínimo de lo mínimo, pero tenés la libertad de salir en un determinado horario, que ser esclavo en una finca como ustedes tienen, las fincas azucareras, la caña de azúcar, explotan. La República Dominicana tiene un alto porcentaje de explotación infantil en su modalidad de trabajo, niños muy pequeños trabajan en estas fincas, no tienen organismos de controles, de estas situaciones de explotación extrema, de violencia extrema, terminan dejando secuelas muy profundas y cuando no ha acompañado, la víctima no puede salir de ese círculo vicioso, porque el Estado también tiene que tener programas que permitan a la víctima, como lo tuvo Argentina. Argentina hoy 2025, hizo un proceso terrible en cuanto al delito, porque se borraron, se eliminaron todos los programas de primera asistencia a las víctimas de trata y explotación de personas. ¿En qué constituía nuestro plan de acción del gobierno anterior? En primer lugar, era restituir la identidad de la persona, restituir salud mental. Nosotros sabemos que si estamos viviendo una crisis emocional, un la muerte de un hijo, la muerte de un familiar herido, es muy difícil poderse integrar de una manera proactiva en cualquiera que estemos realizando. Lo emocional nos atraviesa a nosotros. Entonces, por eso se buscó que existe el programa de acompañamiento de salud mental sistemático para las víctimas, para que puedan ir elaborando, sanando el dolor que vivieron, la explotación que vivieron. En segundo lugar, se buscó que uno de los derechos a restituir era el derecho al trabajo, porque todos nos sabemos que el trabajo dignifica a la persona. Que existe, si una persona no potencia sus talentos, tarde o temprano cae en un grado de ansiedad o en algún problema lógico. En tercer lugar, era restituir una vivienda a las víctimas. Esto se ha realizado durante los últimos años, se entregó varias viviendas a las víctimas porque sabíamos que muchas víctimas que vienen de otro país, que son rescatadas en Argentina, optan por no regresar a su país de origen porque ahí tienen a sus proxenetas. Entonces, estos derechos ayudaban a la psiquis, a conseguir una homeostasis en la psiquis de la persona, una armonía, ¿no? Que vuelva
a impulsar, a recuperar su proyecto de vida, su proyecto de ser humano, mucho más cuando la víctima tenía hijos producto de violación. Hay hijos producto de la situación. En ese mismo tenor, nos vamos entonces a lo que sería la parte sexual, Ana. ¿Cuáles serían esos efectos según la edad cuando están estas situaciones de las violaciones sexuales, etcétera? Son, desde el plano psicológico, el principal efecto es esto de la pérdida de confianza, ¿no? La mayoría de las víctimas que cayeron en las redes de proxenetas ha sido a través del enamoramiento. La vulnerabilidad ha aumentado mucho en estos años, en donde las personas buscan ser amadas. Esta víctima, la mayoría, el 95% de las víctimas rescatadas de la trata de personas con de explotación sexual expresan de que fueron en primer lugar enamoradas para luego ser explotadas. Estamos hablando yo tengo casi 50 años, entonces también hay que entender esto, que nosotros quizás los de 50 para abajo enamoramiento como algo primero de una seducción y luego la atracción y luego recién ponernos de novio. Las generaciones X, como la sociología, el enamoramiento para él es el primer encuentro y como te dicen, encontré mi match, encontré mi crush, estaba buscando, ¿no? Entonces, en ese enamoramiento que se da a veces en redes sociales, en donde alguien te hace sentir importante, que te dice, Cris, en tus ojos, Cris, qué linda que estás hoy, y vives en un ambiente en donde tus padres o tu marido o tus hijos no valoran lo que haces, entonces psicológicamente tiendo a aferrar a la persona. Y cuando el proxeneta ya sabe que ya pasó la etapa de la seducción, empieza la captación. Mirá, ¿qué estás haciendo? Venite al bar, yo tengo un restaurante, trabajes, y en ese barrio la explotan sexualmente. Por eso, el primer paso es que la persona se vuelva a identificar con ella, vuelva a recuperar la confianza y luego vuelva a darse cuenta de que tiene una vida, que no terminó todo ahí. Hay muchos más a lo largo de ese proceso, pero el mayor síntoma es esto del miedo, ¿no? El miedo a que me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, recuperar eso te lleva años, Cris. Yo siempre a veces lo comparo. Es como se han divorciado y encuentras mujeres que te dicen, yo no vuelvo a casar, porque me fue esto, me fue así. Entonces, es como la víctima también vuelve a decir, ¿no? No confiar nunca más ni en mi hermano ni en nadie, porque muchas víctimas también fueron explotadas por sus propios familiares. Mismo, Ana, utiliza el tratante, ya pues cuando tiene, diríamos, a su víctima enjaulada en esa situación. Disculpa, ¿cuál es la pregunta, Cris? Mismo se utiliza el tratante cuando ya tiene a su víctima ya enjaulada en la situación, no del enamoramiento, como me acabaste de plantear, sino ya cuando se está viviendo, pues realmente la realidad, cuál era el objetivo que se quería con la persona. ¿Cómo se manejan ellos? ¿Cómo controlan a la víctima? A través de la amenaza, Cris, en todos los casos de hoy, el control de las víctimas se hace a través de las amenazas. ¿Por qué? Eh, Porque hay que entenderlo siempre en la perspectiva de una vulnerabilidad emocional, ¿no? No tenemos que darnos con lo que vimos en las películas, por ejemplo, Búsqueda Implacable, la película Sonidos de la Libertad, que nos muestra una forma, yo mucho reniego con eso, novelesca, muy ficticia, de lo que trata de persona, y uno se imagina, por ejemplo,
que la trata de personas es que las víctimas están encerradas, enjauladas, con cadenas. Y no, hoy en el siglo XXI, muchas víctimas no están ni encerradas ni con cadenas, están caminando al lado de nosotros, pero con la mirada de alguien. Es alguien que siempre controla. Y ese control es de la mente. Conseguiste un trabajo, yo te conocí en tu barrio, conozco a tu mamá, sé que tenés una hija. Si vos no haces lo que yo te estoy pidiendo, yo mato a tu hija. Si vos no haces, en el caso de, por ejemplo, del grooming, si vos no me envías el material erótico que yo te pedí, voy a pasar las fotos nudas que vos me enviaste a tu directora, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, porque el proxeneta justamente se encarga en la etapa del enamoramiento, de la seducción, de conocer todo tu círculo, todos tus círculos, tus vínculos. Entonces, él sabe por dónde ir. Por eso, a veces a mucha gente me pregunta, pero ¿por qué si ella fue a comprar al supermercado, fue al shopping, por qué no escapó? Porque no puede psicológicamente, porque hay una amenaza hacia su papá y todos nosotros en lo profundo de nuestro buscamos proteger a nuestros seres queridos. La primera es siempre la amenaza, es esa extrema violencia que se ejerce a través de lo sexual, a través de los golpes, a través de la tortura, que no es solamente una tortura física, una tortura psicológica que termina degradando el autoestima de la persona. Todas las víctimas rescatadas, todas te decían, yo no sirvo para nada, nadie me va a querer. Dinamita la autoestima que tenía la persona, que es también otro trabajo que como psicólogos hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que acompañarlo hasta que la persona diga, no, yo sí soy alguien. En primer lugar, soy alguien que valgo la pena, que me puedo mostrar, que puedo volver a empezar. Ocurre cuando son niños, cuando son varones? ¿Los marca más o existe alguna diferencia con relación al género en ese sentido? ¿Qué opinas? Existe muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea violentada una persona que ya tiene 30 años a que sea violentado un niño de 6 años. Recuerda, nuestra corteza cerebral y neurológicamente, nosotros terminamos de formarnos a los 26, 27 años. Entonces, la anémica que se deja en cada persona va a depender mucho de la edad. Un niño abusado sexualmente a los 6 años, probablemente de un de estado de ánimo, mucho al suicidio, tenga trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés postraumático, porque es un niño que no va a procesar lo que le pasó, no puede emitir, no puede poner palabras, la violencia que sufrió. Es muy, muy complejo cuando estos se dan dentro de un ámbito de menores de edad, porque lleva mucho más difícil elaborarlo. Un niño de 6 años viola, poner en palabras lo que le pasa como un adulto de 30 años. Entonces, esto impulsa a todos a querer trabajar con más fuerza para proteger nuestras infancias. Y protegerlas implica enseñarles desde muy pequeños que hay cosas que no están bien. Yo voy a renegar siempre con esto para los que no me conocen con la música. Ustedes tienen una cantante que se llama Yailin, la más viral, que realmente tomar serias medidas para no poder difundir la música de ella, porque es una música que naturalización hacia un menor está bien, que prostituirse es lo mejor. Las letras de cantante son terribles, terriblemente eh, morbosas, no hay, y son música pegadiza que llega hacia los menores de edad. Entonces,
está como naturalizando dentro de su cerebrito que ponerse de cuatro patas para que te violen es algo normal y está cool, como lo expresan canciones. Deberíamos de implementar para evitar futuros tratantes o futuras víctimas? En primer lugar, tiene que haber un trabajo muy arduo ¿no? Y también de las organizaciones sociales, civiles de la República Dominicana y de toda la sociedad. No se debe luchar contra algo que desconocemos. La trata de personas no es invisible, la trata de personas es visible. Lo que es invisible son los cuerpos con los cuales lucra la trata de personas. Recordemos, ustedes tienen muchos haitianos y venezolanos en el país. Hacer un control que no se les deje ingresar, pero hacer un control migratorio realmente permita monitorear qué van a hacer esas personas dentro del país. O sea, porque la República Dominicana no es denso y grande como la Argentina. Controlar los pasos fronterizos, educar en una conciencia de cuidado hacia el menor, no sexualizar a los menores, no permitir que en los cumpleaños, en las fiestas, se escuchen reggaetones en donde naturalizan la violencia hacia una mujer. Porque si no estamos mandando mensajes en los cuales los menores, los niños que no tienen todavía la parte frontal, la frontal formada, terminan diciendo, está bueno que me manoseen, está bueno que me violen, porque eso lo dice la canción, eso lo dice la sociedad, eran mucho las redes sociales. Entonces, educar en la conciencia de que hay cosas que no están bien y que es ético, ni siquiera que es ético cuidarnos entre nosotros. Cuando conocemos casos de trata, denunciarlo, ustedes tienen un ministerio público de acusación. No quedarnos con esto que el capitalismo nos infundió, el no te metas, no es tu problema. El individualismo va a terminar destruyendo. Nosotros ya vamos progresando en nuestra autodestrucción. Prevenir la trata es aprender a tomar conciencia que existe y desde ahí empezar a focalizar en capacitaciones, en talleres, en encuentros, en congresos, para decirle al proxeneta y al tratante, che, yo sé que ustedes están actuando en mi país, no es que desconocemos, pero les quiero avisar a través de esta actividad, sé que existe el delito en mi país, no es algo que sucede en las películas o en su libertad, es algo que está cotidianamente enraizado en mis barrios más marginales, en mis barrios más pobres. Hablar con los menores de edad de que el uso de las redes sociales tiene que tener un cierto grado de disciplina, porque hoy no sirve de nada decirle a un menor de edad, no vas a usar el teléfono. Hay que enseñar, los padres tienen que tener control parental en los teléfonos. Hay que enseñar, chicos, así como le decimos, no hables con un desconocido en la calle, no hables con un desconocido en el Instagram, en el Facebook, en el Tinder, en los jueguitos de plataforma, no permitas que tu niño se agrupe o lo sumen a un grupo, porque vos no conocés quién está dentro de ese grupo. Ir educándolos, prohibir no, porque no, porque es algo que se instaló en la familia. Debemos prevenir, hablando, explicando que hay gente que no tiene las mismas intenciones ellos. Difíciles y es cuando los padres venden a sus hijos. ¿Qué opinas? No conozco a fondo la ley sobre adopciones que ustedes tendrán tienen en República Dominicana. Es un hecho aberrante estar penado a nivel internacional porque no se padre no puede vender a su hijo. O sea, es para mí de un menor de edad,
tipificado dentro de lo que es trata y explotación de personas, porque nosotros nacemos libres. Por lo tanto, ¿por qué tendría tu progenitor, porque ni siquiera deberían llamarse padres, sino progenitores, por qué tendrían que vender a un niño que es todavía vulnerable, digamos, entre comillas, inválido, porque está en un proceso de conseguir su autonomía progresiva? Esa autonomía progresiva no la tiene cuando la venden. Los padres deberían ser juzgados dentro de los crímenes de lesa humanidad, porque un menor de edad tiene la culpa de haber nacido, pero también tiene que haber leyes con sentencias mucho más fuertes y rigurosas a todos aquellos que vendan a sus hijos, porque no somos mercancía los seres humanos. Nazcas en donde nazcas, no sos un objeto vendible. En ese mismo tenor, podríamos incluir aquí lo relacionado a lo que es la maternidad subrogada, que fue el tema que hablaste anterior, cuando Exacto. pues las personas utilizan su vientre como un alquiler y luego pues venden el bebé cuando nace. ¿Qué opinas? Eh, Nosotros desde lo que venimos leyendo y comparando que México ya tiene la ley de la maternidad, Italia tiene sancionó el año pasado la ley de la maternidad, prohibida la maternidad subrogada, no solamente dentro del plano de la legal, sino psicológico, se estaría haciendo el daño, es un daño doble e intencional, porque se daña psíquicamente a una, y comprobado científicamente, ¿no? El vínculo que una mujer casada crea a su hijo, la gestación es un vínculo irrevocable, es un vínculo que no se rompe. Entonces, nuevo se, se convierte en un objeto a la mujer y a la mujer pobre, porque no hay mujeres que te digan, o profesionales que digan mi vientre. Yo no he conocido en todos los casos que vengo leyendo y estudiando sobre maternidad subrogada que haya una persona que es, por ejemplo, médica, que por un acto loable voy a alquilar mi vientre, que ahí también la ley podría apelar de que ningún ser es transferible, ¿no? Para eso están las leyes de adopción. En primer lugar, porque sería un daño muy significativo en el menor de edad, porque el recién nacido, después de estar 9 meses dentro de su progenitora, sale y va a los brazos ya sea de parejas homosexuales, de parejas lesbianas o también de parejas heterosexuales, ¿no? Pero el vínculo del olor, los sonidos, las voces que había percibido durante 9 meses desaparecen. El que está tan endeble, que no está nada formada, empieza como a entrar en una crisis porque no hay voces que él conozca. Él no va a reconocer olor, ninguna voz. Entonces el daño psicológico es mucho peor, más allá que un montados quieran hacer, no, no todo lo legal está, es salud, no todo acto loable es sano. Más allá que quieran decir es un acto de amor, un acto loable, no, se está vulnerando los derechos de una mujer que por 9 meses, no sé, las mujeres que tienen, me imagino que cuando tienen el hijo por mucho tiempo, por eso está también dentro del plano psicológico esto de que las mujeres sufren los traumas después del embarazo, ¿no? Después de dar a luz, muchas de ellas terminan siendo muy frágiles y vulnerables. Dar a luz no es un acto simple. Si nosotros lo empezamos a comercializar, entonces volvemos a decir, siempre vamos a ser las víctimas las mujeres y las mujeres pobres, porque no hay mujeres de un buen económico o de mujeres profesionales que estén alquilando su vientre. Entonces sí es un delito y mucho peor que la violación sexual, porque estás violentando automáticamente a dos seres humanos. ¿Es cierto que el negocio de trata de personas, de
explotación de personas es más lucrativo que vender droga? Es mucho vivo porque el 2023, en lo que yo a veces se dio con cierta ironía, ¿no? En el ranking de los negocios, nosotros teníamos a la venta de armas en el primer lugar, en el segundo al narcotráfico y en el tercero a la trata de personas. Y ahora se invirtió primer, eh, el primer delito más redituable en el mundo es la venta de personas. ¿Por qué? Porque es un negocio que nunca termina. La explotación de una persona puede llegar hasta los 20 años, 30 años, si es explotada sexualmente o laboralmente, porque cuando no sirven siendo desechadas, tanto en lo laboral como en lo sexual, porque en el tema de la venta de órganos, muchos de ellos terminan muriendo, ¿no? Es real porque el proxeneta, porque la organización criminal no necesita salir a buscar nuevamente la mercancía, ya la tiene ahí. Por eso está en el primer lugar. Y está muy vinculado, ¿no? Uno siempre lo ve como una red, ¿no? El que trafica personas tras droga, el que trafica droga trafica armas. Entonces, como que es una red que funciona, si se retroalimentan entre ellos, pero el negocio redituable es la trata de personas, porque vos vendés las armas y tenés que salir a buscar las armas, vendés la tenés que salir a buscar la droga, pero vendés personas y tú sigue ahí en esa pieza que vos la dejaste. Pues es redituable. Comenzamos la conversación, Ana. Tú dijiste que parte de las causas por las cuales una persona se convertía en tratante o en proxeneta no necesariamente tenía que estar vinculado a un asunto de la salud mental o una psicopatía per se. Hablaste de que en muchas ocasiones tiene que ver con asuntos relacionados a lo económico. Pero la pregunta que te hago ahora es la siguiente. ¿Qué tipo de situaciones relacionadas a la salud mental pueden estar en aquellas personas que no, el vínculo hacia ese negocio no es solamente por lo económico, sino porque tengo una afección en ese sentido? ¿Cuáles son las más comunes y por qué? El narcisismo es un narcisismo, son neuróticos. Yo no, por los casos en estos 20 años, yo viene con trabajando contra esta problemática, nunca he encontrado a un psicópata como en otros crímenes que uno puede encontrar una cierta psica, ¿no? En esto es mucho el narcisismo, son personas, ni siquiera algunas tienen una patología, son personas que el mundo gira alrededor de ellos y el poder, ¿no? El abuso hacia el otro ser humano siempre está fundamentado en el poder que se ejerce ese ser humano para disponer si vive o muere. Y son extremadamente narcisistas. No hay otra, para mí no hay otra definición, ¿no? Porque por lo menos uno podría entender de un psicópata, podría uno decir de un esquizofrénico, en un destello de su psicótico el acto y después no se dio cuenta y lo mantuvo a lo largo del tiempo. No, estas personas son neuróticamente sanas, viven, comen como nosotros en restaurantes, habitan a veces en los barrios, que han perdido también de alguna manera su capacidad de empatía, ¿no? Pero sin caer en una psicopatía. No tienen empatía hacia el dolor del otro. Mientras sea más lucrativo una persona, es así. Por eso nosotros en la Argentina, si bien tenemos la prostitución, no está penada la prostitución, cualquiera puede ejercer la prostitución. Lo que está tipificado como un delito es cuando alguien lucra con su cuerpo. En la Argentina yo no he encontrado hasta el día de hoy o no sé, quizás también en otros países no he encontrado una prostituta que me diga yo vivo de mi cuerpo, yo lucro con mi cuerpo, yo trabajo con mi cuerpo, mis ganancias son mías.
Siempre las prostitutas terminan pagando a algún policía para que las proteja, lo que en la Argentina llamamos a un fiolo para que termina pagando al guardia del bar, termina pagando al portero del departamento donde usan, y el dinero no es de ella. A la policía siempre se le paga, al del departamento siempre se le paga, porque si no, si yo escucho viviendo en un departamento ese ruido, termino denunciando. Por eso para mí, este es de que mi cuerpo, mi decisión no funciona en la realidad real, sí en un imaginario, que una prostituta puede ser autónoma e independiente, pero en la Argentina no lo hay, porque todas dependen de un fiolo. La mayoría tiene que pagar a alguien y la mayoría lucra con ese cuerpo. Cuerpo ya es una cosa, porque acabo de perder la ¿Cómo? autonomía. Si mi cuerpo ya es una cosa, soy un objeto. Exacto, ¿Cómo exacto, exacto. recuperarme de esa autonomía de mi cuerpo? ¿Qué opinas? Por favor, ¿repites la pregunta, doctora? Si ya yo soy una cosa, soy un objeto, he perdido la autonomía de mi cuerpo, ¿puedo recuperar esto, esta parte? Sí, 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 puedo ahorrarla porque, vuelvo a decir, la prostitución como la trata de personas es multicausal. Si yo he perdido la autonomía de mi cuerpo, por diferentes razones, porque me crié en una familia en donde la belleza reinaba y no me quedó otra que ver mi cuerpo, pero llega una instancia en la cual todo humano se da cuenta de lo que está pasando con su vida, porque uno se va quedando en el borde de la existencia, recuperar la autonomía, aprender mucho del círculo en el cual yo vuelva a interactuar, si consigo gente que me ayude a mirar la realidad de forma, a recuperarme a mí misma, a no tenerle miedo al miedo, a que yo a sentir de que puedo volver a recuperar esa autonomía, que lucraron con mi cuerpo. No hay prostituta que se quede, si yo cobro la hora $100, la prostituta a alguien le va a tener que dar $30. Entonces, $30 ya no es mi trabajo. En cambio, nosotros trabajamos y nuestro sueldo es nuestro sueldo. Volver a reordenar la mente de una persona que es adicada implica un proceso muy largo porque esa persona tiene que volver a recuperar su autonomía, tanto en la prostitución como en la trata de personas. Pero se puede recuperar, porque no voy a entrar en un plano de la fe ni de lo religioso, sino desde lo psicológico. El ser humano es recuperable, va a depender mucho de quienes lo rodean. Me impactó mucho esa parte, Ana, que compartiste con nosotros cuando dijiste que en la mayoría de ocasiones son los narcisistas los que están, pues diríamos, en el lugar 1A con relación a este mundo tan difícil, tan triste, que es lo de trata de personas. La pregunta es la siguiente, ¿consideras tú que se puede curar un narcisista que se dedica a la trata de personas? ¿Qué opinas? Mira, eh, es muy difícil desde lo que la literatura también yo he seguido y he compartido muchas charlas con Lidia Camargo, una periodista mexicana, que ella escribe un libro que se llama Los demonios del Edén. En el 22 hemos tenido el placer de compartir muchas experiencias y uno termina diciendo, un violador sigue siendo un violador, un pedofílico sigue siendo pedofílico. Eh, es muy difícil que un proxeneta pueda tener un grado de empatía porque el narcisista siempre busca el placer y el placer de estos narcisistas es el sufrimiento del otro. Eh, no he tenido porque psicológicamente tampoco me lo he permitido poder empatizar con netas porque el daño que ellos causan, sobre todo a los menores,
de edad es irreversible en muchos casos. Entonces, no creo tener la suficiente para escuchar los testimonios de ellos, porque un narcisista termina siempre mintiéndote y termina el engaño, es una de sus herramientas. No creo que nunca se curen. Por eso yo estoy a favor de que ellos deberían recibir una condena mucho más grave de no 10 años, 70, 80 años por todo el daño que ellos causan. No creo que se recuperen. No, vuelvo a repetir, no he tratado en acompañamiento a proxenetas. Sí he estado frente a proxenetas en juicios, sí he estado frente a proxenetas en momentos de rescate de víctimas y no son, podría yo decir personalmente, no son la población con la cual yo podría trabajar en los acompañamientos. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel general de este tipo de situación de trata de personas? En primer lugar, termina fragmentando la sociedad, porque todos terminamos de alguna manera creciendo, conformando, construyendo una paz, que es esto, no confiemos en nadie, porque hay alguien que nos quiere lastimar, porque los robos de menores, la desaparición de menores de edad, la desaparición de mujeres, terminan, o sea, estas mujeres que han sido explotadas laboralmente o en las otras modalidades, terminan de alguna manera insertándose en una sociedad profundamente enferma. Nosotros estamos profundamente enfermos porque no nos damos cuenta de muchas cosas que van pasando, pretendemos mucho a los prejuicios y juzgamos constantemente, lo cual hace que se quiebre la comunidad. Nosotros vivimos, nuestros orígenes son las tribus, nosotros somos comunidad. El ser humano por sí mismo es un ser que tiende a buscar al otro. Romper ese tejido social es después difícil volver a recuperarlo. Entonces, estos discursos, estas formas de las sentencias, la manera de sexualizar a la mujer, hace que esos tejidos tan sensibles de la sociedad terminen rompiéndose. El impacto, el efecto y las consecuencias son terribles, porque empiezan a nacer siquiera sociedades, individuos autónomamente dueños de sí mismos, que no tienen en cuenta la otredad. Se rompe ese tejido de a ver qué está pasando con el otro. Otra de las consecuencias es el tema de cómo nosotros vamos a afrontar. Es algo que preocupa mucho. Si nosotros todos los años, por ejemplo, en la Argentina, el año pasado hubo oficialmente denunciadas 1.574 víctimas rescatadas, ¿no? ¿Cuántas víctimas más existen dentro? Y en 10 años, ¿qué sociedad vamos a tener? Si la mayoría de estas chicas o chicos fueron víctimas alguna vez. Sociedades muy deshumanizadas, muy apáticas. Las consecuencias después van a ser siempre esto de la conformación de lo comunitario, ¿no? Porque yo sigo apostando que nosotros como sociedad, si no nos organizamos, no somos comunidad, este delito va a seguir creciendo. A medida que nosotros, y ahora va a ser mucho más difícil, porque no solamente está el problema de la trata de personas, sino cómo educamos a los chicos en las redes sociales, porque el mundo del joven y del adolescente son las redes sociales. Y nosotros todavía, como le digo a veces a la gente, somos dinosaurios en eso. No podemos visibilizar, hay un mundo que se está construyendo, que es un mundo de la virtualidad, que nosotros todavía nos cuesta muchísimo entender. Las consecuencias van a ser, no va a existir el diálogo. Una persona que está en un proceso de recuperación, el diálogo tiene que gestarse, porque esa persona vive dentro de una familia, esa persona se quedó con un hijo. ¿Cómo a ese hijo la sociedad lo va a acoger? ¿Cómo vamos a volvernos a recuperar nosotros, a recuperar nuestro humanismo? La trata después deja problemas económicos, porque
esa víctima deja el tema de la culpa, de la vergüenza, de la autoestima, y con todo ese bagaje, la persona, si tiene hijos, tiene que seguir luchando. Una psiquis que termina muchas veces quebrándose, o muchas de las víctimas terminan cayendo en una psicosis, terminan siendo esquizofrénicas, terminan en una paranoia excesiva, en un trastorno obsesivo compulsivo. También usando drogas, bebida, algunas se suicidan. Ya tú sabes, Ana, difícil. Exacto, exacto. Muy importante lo que vos traes, Cris, al diálogo, que todas las víctimas han sido obligadas a consumir droga. Y en los análisis que uno hace y en acciones, uno termina de alguna forma diciendo, ¿qué hubiese sido de esa persona si no estaba drogada? Porque solamente drogada pudo acceder a pudo soportar tanta violencia. Eh, Recuperarse de las adicciones lleva mucho tiempo. A mí algo que quisiera compartir, un testimonio de una víctima que me impactó mucho, ¿no? Que ella, esto fue en el 18, en el 2018, ella fue vendida a diferentes prostíbulos en la Argentina, luego es recuperada en un prostíbulo en el sur de la Argentina. Cuando yo la conozco, ella ya venía haciendo su proceso de acompañamiento psicológico y ella me dice, ¿no? Fue algo que me marcó mucho en el tema de mi formación, que yo voy a la calle, Gabriela, yo siento que no me miran a mí, sino que miran mi cuerpo. Yo siento que puedo hoy estar caminando en las calles, pero sigo siendo esclava en mi mente. Ya voy varios años de acompañamiento psicológico. Me puede quizás restaurar mi psiquis, pero ¿quién cura mi alma? ¿Quién se encargó de mi alma? Entonces, estos testimonios movilizan mucho, ¿no? O cuando rescatados de explotación laboral que te digan, yo nunca pensé ser una basura para mi patrón, yo nunca viví tanta humillación como la viví, siempre me consideré un hijo de Dios o digno de estar en esta vida, pero esta persona socavó tanto mi deseo de ser persona que yo terminé creyendo que era el animal que él siempre quiso. Entonces, estos juegos psicológicos terminan de alguna manera configurando personas muy débiles, que nosotros como sociedad necesitamos acompañarlas, ¿no? Las miradas, la construcción de espacios comunitarios en donde el otro pueda abrazar al otro. Ana Gabriela, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre estos temas tan complejos, tan tristes, tan dolorosos. Te digo pues aquí abiertamente que tienes una próxima entrega con nosotros porque tenemos que darle una segunda parte. Se quedaron muchísimas preguntas pendientes. En primer lugar, muchísimas gracias a vos, Cris, por animarte a visibilizar este delito. No es fácil empezar a darle nombres, es decir, pasa en mi país, pasa donde yo vivo, no es en Estados Unidos, no es Búsqueda Implacable, no es Sonidos de la Libertad, es la vida de mi propia gente que está sufriendo. Gracias a vos por el espacio compartido, gran coraje de poner sobre la mesa un problema que atraviesa a toda la humanidad. Gracias infinitas y que bueno, tu medio sirve de concientización para toda la gente. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este miércoles. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.